Fíjese que decía ayer el comunicado de Grupo Salinas que ya el señor ya había pagado todo y empezaba una nueva época, no sé qué. Esa es mentira. Desde ayer se lo decíamos, pero hoy vale la pena hacer un buen recuento de qué se tratan las deudas del señor. El señor no ha pagado más que 10,000 millones de una cantidad tremenda de dinero que debe por todas partes. Y hoy se le preguntaba a la presidenta de México qué es lo que pensaba ella de este primer pago que hizo el señor Salinas, el grupo Salinas, y dijo, fíjense, es el pago más grande, dijo ella, el más grande que se ha hecho por ese concepto. Vamos a verla. Festiva, ¿eh? Fíjense, es el pago. Bueno, ayer se informó el SAT. Ayer se hizo un pago de poco más de 10,000 millones de pesos y el resto, hasta poco más de 32,000 millones de pesos, se va a hacer mensualmente en 18 pagos. Ese es el pago que van a hacer. Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Y la verdad, qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno. ¿Valió la pena, presidenta? Porque hubo una presión mediática muy fuerte contra usted, contra la Cuarta Transformación. ¿Vale la pena? Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios. Durante muchos años, a partir de negociaciones, de acuerdos, no se pagaban impuestos. Cuando llegó el presidente López Obrador, se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos. Y a partir de ahí, pues decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico. Se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Y ahora pues este pago, qué bueno que se hizo, la verdad. Como dijimos, este no era un tema político de ningún tipo, sino sencillamente de un adeudo fiscal. Y qué bueno que tomaron la decisión de pagar. Sí, un dato relevante de lo que la presidenta de México dijo hoy es que esos 18 pagos que el SAT informó ayer que hará Ricardo Salinas Pliego son en un lapso de un mes. Ayer no quedaba claro si esos 18 pagos serían efectivamente de un mes o de más tiempo. Hoy lo clarifica la presidenta de México. Sí, digamos que la presidenta celebra que se haya, digamos, que culminado con este arreglo del SAT con el Grupo Salinas para que el Grupo Salinas pudiera acceder al descuento que se le hizo de una deuda que en lo que corresponde a los créditos fiscales que resolvió la Suprema Corte, pudiera efectivamente acceder como ocurrió y que se pudiera también pagar en año y medio, en 18 mensualidades. Pero faltó la pregunta en esta conferencia de prensa de cuál es todavía lo que tiene pendiente de pagar Ricardo Salinas Pliego de los otros créditos fiscales, de los otros litigios que todavía están en los tribunales. Y si no hubo ningún compañero, ni de los medios de Baja California, ni de los medios de la Ciudad de México, mal llamados medios nacionales, pues es oportuno informarle aquí. Es correcto. Bueno, de entrada yo creo que la suma de las deudas da
porque el comunicado de ayer de Grupo Salinas era como muy, pues es como siempre es Salinas Pliego, pasadito de lanza, como Torcido. no, torcido, no tiene necesidad de hacer eso, pero lo hace porque es torcido. Perfectamente pudo decir, bueno, nos vamos a actualizar. No, él habla de algo que no sucedió. Dice él, en algún punto, dice él, ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque debemos buscar vuelta a la página y por fin a esta sistemática campaña en nuestra contra. Pues la sistemática campaña en su contra, ¿dónde está? Dice, a partir de ahora no debemos nada al gobierno Mentira, por ningún concepto. mentira. No solamente le debe al gobierno, y le debe mucho dinero, sino que además le debe a extranjeros, en bonos extranjeros. Y ahí vale la pena un cuadrito para ver el grueso y luego nos vamos, porque tú traes esas cifras hasta de memoria, Álvaro. El cuadrito, a ver si lo tiene por ahí, un cuadrito que te iba a pasar lluvia. A ver si por ahí te lo pasan. A mero. Y nada más que tienes que quitar la mosca, Luis. Eso. Mira, estos son los 44,732 que todavía debe al SAT. ¿De dónde vienen estos 44,732 millones, Álvaro? Vienen, una parte es de lo que él debía 53 en este paquete, 53,000 millones, 51,000 millones en este paquete, del cual ya descontándole no fueron 39, sino fueron, creo que le quedaron, el descuento fue 37.8, 37.9 por ahí, 38, póngale usted, se le quitó, entonces da más o menos como Bueno, 32, de los 51,000 millones de los 51 pesos, le quedan 32. Poco más de 32,000 millones de pesos. Deposita el día de ayer 10,400 millones de pesos. Correcto. Y por tanto quedan todavía 21,732 millones de pesos. Correcto. Que va a pagar pues cada mes durante 18 meses, es decir, durante año y medio va a pagar 1,207 millones de pesos. Pero o sea, ese dinero no lo debe todavía. Ese lo debe, eso nomás es un abono. Debe 21,732 millones de pesos, eso, que va a tener que liquidar en 18 meses. Y solamente de esto, o sea, solamente de esta deuda. Y luego, además están en tribunales a punto de fallar, así como fallaron por estos, así están los otros. Muchos casos que ya estaban resueltos, pero él se ha estado amparando, etcétera, estaban resueltos en su contra, pero él ha estado, el caso es que son 23 mil millones de pesos que todavía, de los cuales todavía puede aspirar a una baja. Sí, sí. Perfectamente, ahora que salga en firme la sentencia, entonces se tiene que acercar otra vez el señor al SAT. Pero en este momento, al día de hoy, 30 de enero de 2026, Ricardo Salinas Pliego le debe 44,732 millones de pesos al sistema de administración tributaria. Sí, sí. Incluyendo, repetimos, lo que ya él va a pagar en mensualidades. Correcto. Que son 21,732 millones de pesos, más los 23,000 millones de pesos que todavía están en tribunales y que eventualmente pueden también, si se compromete a liquidarlos, obtener una rebaja. Pero hoy tiene razón, lo subrayo.
Al día de hoy, Ricardo Salinas Pliego todavía debe más de 44,000 millones de pesos. De eso que debe todavía, que va a salir de los tribunales, más o menos, ponle tú que sean 23, más o menos, 20, ¿cuánto? 20, lo que está todavía en tribunales. 23,000 millones de pesos. Ponle tú, Álvaro. No olvidemos, perdón que te interrumpa, Alejandro. ¿De dónde sale esta cifra también? Porque son cifras oficiales. Usted recordará que el año pasado, en junio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la deuda del Grupo Salinas. En el 2024, el SAT y la Procuraduría Fiscal fijaron en 63,000 millones de pesos la deuda del Grupo Salinas. Un año después, pero en junio de 2025, se ubicó en 74,000 millones de pesos la deuda total. De estos 74,000 millones de pesos, ya se resolvió 51,000 millones de pesos. Y los otros 23,000 millones de pesos siguen vigentes. Pero haciendo estas operaciones, más de 44,000 millones de pesos sigue debiendo el Grupo Salinas de Salinas Pliego. De estas cifras, Álvaro, cuando calculamos nosotros más o menos lo que le iba a tocar a él pagar, habremos equivocado por, no sé, por un 1 o 2%. El cálculo que hicimos tú y yo aquí en vivo, sí, el día que salieron, que dijo que se iba a pagar, hicimos aquí el cálculo por última vez y salieron 31 o algo así. Quedó en 32,132 millones de pesos. Ahora, del dinero ese que todavía está en tribunales, lo que debe, que está por salir, que vas a tener que salir pronto, que son 23,000, sí, más o menos, Álvaro, le van a hacer una quita por 8,000 millones. Es lo probable, que yo calculo. Es muy 8,000 millones. Entonces, de eso es probable que le quede una deuda firme de como de 16, más o menos, 16,000 millones más 32,000 millones, le va a salir a él en 48,000 millones su deuda con el SAT, Álvaro. Sí. Eso es lo que va a tener que pagar. ¿Cómo le va a hacer para pagar esto otro? Bueno, no sé cómo le vaya a hacer, pero yo creo que, dado que lo otro anda en esos montos, más o menos calculemos que va a tener que estar soltando otros 700. Entonces, casi va a tener que pagar durante 18 meses, si se le empataran, pues, 1,800 millones de pesos al mes, Álvaro. Durante 18 meses. Es un montón de liquidez, es un montón de dinero, Álvaro. Sí, pero de esa manera evita que pueda ser embargado, que pueda el gobierno estar en los consejos de administración de empresas. Es decir, de pronto, por supuesto que entendemos que hay cifras que pueden parecer magníficas, extraordinarias, pues sí es mucho dinero, pero lo importante desde mi punto de vista es que se logró, así sea con descuentos y con pagos, que Ricardo Salinas Pliego pague parcialmente esta deuda y está en vías de que se defina el tamaño de lo que debe pagar hacia adelante. Es decir, lo cual desmiente contundentemente esa afirmación del Grupo Salinas de que ya no se le debe nada al gobierno. Se le debe aún mucho dinero. Lo único que ha pagado hasta el día de hoy Ricardo Salinas Pliego son 10,400 millones de pesos el día de ayer. Nada más.
el resto lo sigue debiendo. Ha hecho el compromiso de pagar en 18 mensualidades, cada una de más de 1,200 millones de pesos. Sí, está bien. Falta otro tramo de deuda. Eso en cuanto a lo nacional. Pero también debe a acreedores en Estados Unidos, porque Ricardo Salinas Pliego, a través de Televisión Azteca, pidió un préstamo por 400 millones de dólares en 2016, Alejandro, y en 2020 dijo, no, pues ya no pago, porque el COVID, la pandemia del COVID, me ha impedido ganar dinero. Fíjate. Ese es otro asunto. Es otro adeudo que no tiene que ver con el gobierno de México directamente, porque también ya los acreedores le han dicho, han recurrido al TEMEC para exigirle al Estado mexicano que se haga responsable de la deuda de Ricardo Salinas Pliego y de Televisión Azteca. Pero esa deuda, Alejandro, en términos de en pesos mexicanos, alrededor de 10,000 millones de pesos. Más o menos. Entonces, si uno suma lo que presentábamos en esta gráfica aquí, que son 44,732 millones de pesos que Salinas Pliego o el grupo Salinas debe al SAT, más los 10,000 y tantos millones que debe en Estados Unidos, pues la suma de lo que debe Ricardo Salinas Pliego y sus empresas es de más de 54,000 millones de pesos, 54,868 millones de pesos, que es la suma de estas cantidades que le estamos presentando. ¿Ya terminó de pagar Salinas Pliego? No, hombre. Yo creo que debe él ser consecuente del echeleganismo y echarle más ganas para que termine de pagar. Que le eche ganas, pues no que con eso se sale adelante. Sí, echándole el ganas. echeleganismo. Yo digo que echándole ganas sí sale adelante, ¿no? Yo creo que sí, no, pues se le ve bien entusiasmado, echándole ganas allá en el Caribe, en su yate y en su avión. Échele ganas para que pague. Échele ganas, Ricardo Salinas Pliego, para que pague. Híjole. Entonces, pues sí, ahí tiene usted estas cifras que desmienten contundentemente lo que dice Ricardo Salinas Pliego y sus voceros. Carajo. Bueno, pero está interesante, Álvaro, porque pues no hay plazo que no se cumpla, y yo me acuerdo que cuando le hicimos el cálculo de todas estas cifras, como usted ha sido testigo de todo esto, pero nomás para recordarlo, cuando hicimos el cálculo, ay, hijo de la fregada, hubo un momento en el que nos se pusieron, pero como trompos, hijos de la fregada, que nos se pusieron a atacarnos porque decían que de dónde sacábamos esas cifras, que no sé qué, que era una locura. No, ahí está todo. Ahí están los datos completitos, ha venido cumpliéndose. Mira, Alejandro, yo recuerdo cómo, cuando publicamos, primero, desde el 2020, es que es importante tener memoria. En 2020, Alejandro y su servidor entrevistamos a la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria SAT, que es hoy la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, y se generó un escándalo porque le preguntamos a Raquel Buenrostro cuánto era lo que debía Ricardo Salinas Pliego. 2020. Y ella dijo, ya lo que dice, lo que sumaría la deuda de Salinas Pliego serían alrededor de 40,000 millones de pesos. 2020. Luego, obviamente, pues fueron creciendo las deudas. Y
Nosotros nunca soltamos el asunto, pues porque es un asunto de interés público, no es personal con Ricardo Salinas Pliego. Nosotros no hacemos relaciones públicas, atendemos asuntos que conciernen a todos los mexicanos. Pero en 2020 comenzó eso. Luego, cuando el propio Andrés Manuel López Obrador reclamó en 2023 que el ministro era Pardo Raboya, no, era Aguilar, tenía guardado el expediente de un crédito fiscal, el más voluminoso, que era por más de 20,000 millones de pesos, dijo que él había ofrecido una quita a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, luego yo dije, ¿por qué no hay tantas cifras? Y lo que hicimos fue hacer un reportaje y fue hasta el año 2024, a ver, ¿cuánto es lo que debe Ricardo Salinas Pliego? Terminó por ser la cifra de 63,000 millones de pesos. Hemos sido consistentes en investigar estos adeudos, como ahora lo estamos haciendo también. ¿Cuánto es lo que debe el Grupo Salinas? Y ahí lo tiene usted, con el único afán, con el único propósito de cumplir con nuestra responsabilidad social como periodistas, de informar. Y, Alejandro, yo me acuerdo que en 2024, Ricardo Salinas Pliego dijo que él no iba a pagar ni un rábano. Eso lo dijo Ricardo Salinas Pliego y también dijo con esa manera que tiene que no iba a pagar absolutamente nada. A mí mismo me dijo, dijo, yo no debo, no pienso pagar ni un rábano, dijo en aquel momento, y insultos e insultos. Y luego dijo, cuando en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, lo que debía, que él no iba a pagar nada porque no debía nada. Pues miren que a dónde hemos llegado, a que ha pagado y sigue debiendo. Pero ya estamos más cerca, señor Delgado. Ya que haya pagado 10 kilitos, pues es un fregadazo, ¿no cree usted? Sí, no, bueno, ya es Ya, algo es algo, pues mira. No, yo lo que digo es, sí con descuentos, pues sí, pero que ya pague, que pague, que pague. Dice sus achichincles, es que, ¿qué van a hacer con ese dinero? Es muy poquito para lo que roba Morena. A ver, el dato es muy simple. No se le pide a Ricardo Salinas Pliego que pague de más, simplemente que pague lo que dejó de pagar y que cumpla como cumplimos los contribuyentes con los ciudadanos honestos. Es una prepotencia y una payasada estar preguntando qué van a hacer con ese... O sea, es como si yo dijera, ¿qué han hecho con los impuestos? ¿Qué hizo el PAN y qué hizo el PRI con los impuestos que yo les di? Pues van a gasto corriente, van a gasto público, una parte se va a la deuda que nos dejó el compadre de Salinas Pliego, Ernesto Zedillo. O sea, es prepotencia, o sea, ni que estarle dando explicaciones. Una parte de esa se va a toda la deuda, que es montón de dinero la deuda que nos heredaron los gobiernos del PRIAN, incluyendo la deuda de Pemex, que la estamos pagando apenas. O sea, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Qué tipo de pregunta más boba de la gente? O sea, se va a donde se tiene que ir, punto, así como se van mis impuestos y los de él. Nadie absolutamente paga ni menos ni más. Él paga menos. Digo, a mí nunca me han hecho una sola quita. Nunca.
Yo ahí ando en enero viendo pagar mi tenencia para que me caiga el descuento del 30%. Aquí en la Ciudad de México eso te dan, y luego en febrero ya te dan el 15%. Pues no, trato de pagar, creo que ahora dieron un poquito menos, pero trato de pagar, aprovechar eso. Pero a mí nunca me han esperado 20 años. 20 años para pagar mis impuestos, y luego a la hora de pagar los impuestos te hacen una quita todavía, después de hacerle gastar al gobierno de México, a usted y a mí, al final, pues, al Estado, 20 años de litigios, Álvaro, porque ese litigio es costosísimo. ¿Por qué crees que el Departamento de Justicia de Estados Unidos busca todo el tiempo acuerdos previos, que te declares culpable o no culpable? Si te declaras culpable, evitas el juicio. Si te declaras no culpable, entonces se va con todo contigo, porque tiene que demostrar que estaba en lo cierto para que tú pagues. No solamente con años, sino también con dinero, que pagues el juicio. Por eso es que existe ese sistema penal. Si tú te insistes durante 20 años que no le debes nada al gobierno, pues eso tiene una consecuencia. Si tú lo haces en Estados Unidos, a la hora de pagar te va a decir: usted durante 20 años, a sabiendas de que usted debía haber pagado, perfectamente un juez. ¿Qué hizo el juez con la deuda, con el litigio que está llevando con los bonos estos de los 400, que ya se le fueron a 580. casi 600? Sí. ¿Qué fue lo que hizo el juez? Le dijo: sí, usted no quiere presentarse, está litigando, bueno, pues ahí le va. Si usted o paga una fianza de tanto o va al bote. ¿Por qué? Porque la cosa es que es con dolo, son negociaciones que ha estado haciendo Salinas Pliego y todo el equipo de abogados, que han de estar detrás de él, se han de haber hecho todo ese otro a millonarios, ¿sí? Equipos enteros de abogados sin ideas, pero con muy buenos para la litis y para estar mandando hacia adelante todo. Pues bueno, ahí está, ese es el asunto. Ya pagó 10,000 millones. Seguramente es una baba para lo que debió haber pagado, pero al menos ya ahí está algo recuperado. Y que ahora batalle. Los siguientes 18 meses, que no se los vaya a quitar a los empleados, que se los recorte a las ganancias, porque el señor tiene mucho, anda metido en todo. Pues bueno, ahora que se lo recorte de su ingreso bruto, de su ingreso neto, vámonos, que de ahí le corte. Que por lo menos los siguientes años, no se le pide que no viaje, pues que viaje todo lo que quiere y presuma sus fotitos, pero que ahorre menos, le meta menos a los... ¿Qué le eche ganas? Que le eche ganas, pues él sabe de eso, hombre, ¿qué le voy a dar yo lecciones? Él es el padre del echeganismo mexicano, pues bueno, ahora que le eche ganas.